compartir con ustedes en el libro de Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas 20. Aleluya, gracias Jesús. Bendito eres Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, antes de empezar a leer, en nuestra naturaleza siempre está el querer tener el control y el dominio de todas las cosas. Es algo que ya está en nosotros. Y por eso nosotros siempre confiamos y siempre hacemos hincapié en confiar en Dios, porque nosotros siempre está confiar en nuestros recursos, por ahí más que en Dios, confiar en nuestra inteligencia o confiar en nuestras capacidades. Ahora, cuando todo eso se esfuma, cuando perdemos el control, porque una situación por ahí es mucho más, va más allá de lo que nosotros podemos hacer, se nos moviliza todo nuestro ser, todo nuestro interior. Y saben que en el libro de Segunda de Crónica, en el capítulo 20, habla del rey Josafat. Es una historia que a mí me gustó mucho, porque tiene mucho que ver con nosotros. Y saben que él nos da una guía de cómo confiar en Dios y cómo aferrarnos de Dios en esos momentos. Dice la historia que, yo les cuento un poquito así, por ahí es más fácil de entenderlo que si lo leemos así tan puntualmente como está acá. Dice que el título dice la derrota de Moab y de Amón. Saben que Moab y Amón eran hermanos, eran hijos de Lot y de sus hijas. Moab era de la hija mayor de Lot. No sé si ustedes recuerdan la historia, que ellos habían tenido una relación incestuosa. Y de Amón nació, de la hija de Lot, Amón, que era la más chica de sus hijas. Y ellos formaron una nación muy grande, dice la Biblia. Esta nación, en el tiempo de cuando Israel estuvo en el desierto, ellos por ahí también van a recordar que fueron los que no dejaron que pasaran por su tierra, no dejaron que se les diera provisiones cuando ellos necesitaron. Había una grieta entre ellos, había un malestar generado entre estas naciones contra los hijos de Israel. Y estas naciones, Moab y Amón, en el día de hoy muchas veces representan nuestra vida pasada, que se levanta en este tiempo en el que nosotros vivimos, ¿no es cierto? Y saben que ahora sí vamos a leer en el 20, en el versículo 1, acá el rey Josafat había hecho algunas reformas. Josafat era un rey que buscaba la justicia de Dios, era un gran militar, que estuve leyendo, y siempre, aunque tenía errores, siempre trataba de buscar la dirección de Dios, la guía de Dios, y hacer y dirigir al pueblo hacia la palabra de Dios, en ese momento eran los mandamientos, los estatutos, todo lo que Dios había dado, lo que les había enseñado. Entonces dice que, en el versículo 19 anterior, pero no lo lean, él había hecho unas reformas, después lo pueden leer para que vayan entendiendo. Y dice el 20, pasadas estas cosas, por eso dice, pasadas las reformas que él había hecho, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlos. Y fueron algunos a darle avisos a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria. Ya está en Asesón, Tamar, que es en Gadi. Y el versículo 3 dice, y Josafat tuvo miedo. Y ahí paramos un poquito. Dice que él tuvo miedo, siendo un gran guerrero, él tuvo miedo. Él se dejó llevar por esa impresión que a él vinieron a decirle que esas naciones que él conocía se levantaban contra... Josafat era rey de Judá, o sea que se levantaba contra él. Y en ese momento dice que él temió, pero cuando seguimos leyendo dice que él humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades. Amén. Y saben que acá vemos
como yo decía, tenemos una guía acerca de él, que la podemos aplicar a nuestra vida. El primer punto dice que él se humilló en buscar la dirección de Dios. Y ¿saben qué dice en el 4? Dice, en el versículo 4 dice que se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades. ¿Y sabe que eso en nuestras vidas representa enfrentar las batallas unidos? Es muy importante, porque no es lo mismo pelear solo que pelear todos juntos. En la congregación podemos estar unidos en un propósito, peleando por un propósito. Y en nuestro hogar, con nuestro marido, con nuestra esposa, con nuestros hijos, también hacerlo, ¿no es cierto? Eso es muy importante, estar unidos. Fíjense que acá nos remarca, que dice que se congregaron. Todo Judá, dice que todo Judá se congregó. Y no solamente ellos, sino también, dice, de todas las ciudades, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. De todos lados se habían ido. Después dice, el tercer punto que yo anoté es hacer las cosas bajo la dirección de Dios. Eso lo vamos a leer en el versículo 14. Dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y el 17 pasaje, versículo, saben que Dios lo puso en mi corazón en una ocasión donde me pasó esto que yo les contaba a ustedes, en donde cuando uno ya por su propio medio no puede hacer nada, y entonces busca la guía de Dios. Siempre, primeramente tratamos de solucionar nuestras cosas con los recursos que nosotros tenemos. Y Dios, un día, una tarde, que yo después lo compartí con mi esposo, yo le compartí esta palabra, y fue tal cual el Señor nos está hablando. Por eso quiero compartirla con ustedes. Dice el 17, no tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Si ustedes prestan atención, en la Biblia, el pueblo de Israel siempre iba a la guerra, siempre salía a luchar. Sí, Dios iba, como dice su palabra, primeramente Él, derribando todas las cosas, pero el pueblo salía a pelear. El pueblo no se quedaba quieto, ellos salían a la guerra, tenían el respaldo de Dios. Pero acá es distinto, porque acá dice, no tienen que pelear. Ustedes en esta ocasión no tienen que pelear. Dice, apostaos y quedaos quietos, y veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana, dice, contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Y ahí está lo que yo compartía recién con ustedes, que también es buscar la dirección de Dios y esperar en Dios. Muchas veces pasa que a veces venimos y buscamos un consejo, y por ahí lo buscamos en un hermano o lo buscamos en los pastores. Entonces nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, y nosotros escuchamos y nos parece que está bien lo que nos dice, porque es de parte de Dios, pero salimos y hacemos lo contrario. Fíjense que el pueblo no. El pueblo fue, por medio de este profeta, este levita, se le habló. Dios le dijo que mañana salieran ellos a la guerra, pero que por esta vez no iban a pelear. Y así lo hicieron. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Salimos y vamos nosotros a la guerra. Cuando Dios nos dice, estate quieto, y no esperamos. Entonces hacemos, fuera de escuchar el consejo que nos dieron, lo que a nosotros nos parece. Entonces tenemos que buscar la guía de Dios, esperar en Dios y hacer la voluntad de Dios. Así que, y saben que en el versículo 13
también hay algo muy importante. Dice, vamos a leer desde el 12. Gloria a Dios. Cuando Josafat se entera de todo esto, él se vuelve en oración a Dios. Busca a Dios en su oración y abre su corazón en una oración muy linda. Y en el versículo 12 dice, Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. Y acá hay algo muy lindo que dice, la sinceridad que él tiene, porque él le dice, no sabemos qué hacer. Y eso nos pasa a nosotros ante una circunstancia, ante un problema. Es decir, la verdad, él confiaba en Dios. Porque cuando nosotros leemos de la historia de él, sabemos que él siempre trató de agradar a Dios. Como dije antes, tuvo sus defectos y algunas desobediencias, pero siempre buscó a Dios. Pero en esta ocasión él dice, la verdad, no sé qué hacer. Y a nosotros nos suele suceder ante una circunstancia de decir, abrir nuestro corazón y no creernos superior. Y decir, Dios mío, no sé qué hacer. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros tengamos ese corazón tan genuino, tan sincero, de decir, toma el control, porque no sé qué hacer con este problema. Amén. Gloria a Dios. Dice, y a ti volvemos nuestros ojos. Esa es la señal de confianza, ¿no es cierto? Pues sí, la verdad, no sé qué hacer, pero yo sé que vos sos Dios. Entonces, a vos, a ti, Señor, vuelvo a mis ojos. No lo vuelvo al curandero, ni lo vuelvo a la adivinadora, lo vuelvo a Dios. Eso es lo importante. Y fíjense también cuando decíamos que los enemigos del pasado se levantan hoy. ¿Por qué? Porque el diablo sabe cuál es nuestra debilidad. Y continuamente, esta es una lucha que no va a terminar nunca hasta el día que estemos en la presencia de Dios. Siempre van a venir esos enemigos. Siempre se van a levantar con nosotros, hacia nosotros. Así que esta es la reflexión que yo quiero dejarte. De parte de Josafat es, cuando no sabemos qué hacer, volver nuestro rostro a Dios. Y tener la palabra presente que Dios nos dice, mira, yo no sé hoy cuál es por ahí ese problema tan grande que por ahí no podés solucionar. A lo mejor no te pasa a vos, a lo mejor le pasa a otra persona. Pero que uno conocer esta palabra y poder decirle, mira, de parte de Dios, hoy, dice el Señor, te doy descanso, hoy no tenés que pelear. Después pueden leerlo, terminarlo de leer, y saben que Josafat, cuando ellos salieron de todas maneras a la guerra, salieron con sus armas, pero una de las armas más importantes fue la alabanza y la adoración, porque dice en el versículo 22 que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir que venían contra Judá. Y se mataron los de Seir que venían contra Judá, porque no solo venían los de Amón y de Moab, sino que venían los de Seir. Y Dios hizo que ellos los confundió de tal manera que se terminaron matando entre ellos. Y después que terminó la guerra dice que estuvieron 3, 4 días y no terminaron de recoger el botín que ellos habían dejado. Es algo tremendo lo que Dios hizo. Por eso quería dejarte esta reflexión. Que confíes en Dios, que cuando estés superada o superado por algún problema, confíes en Dios y dejarte esta palabra, que es el versículo 17. En esta ocasión puntualmente en ese problema, no tendréis que pelear vosotros, es el Señor. Pero nosotros tenemos que decirle, Señor, sobre esto no sé qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos, a ti vuelvo mis ojos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bueno.